Muy bien, pues buenos días a todos y a todas y muchas gracias por la invitación para venir aquí a la Escuela de Granada, a que ya habíamos estado hace algunos años. Estamos recordando ahora el Congreso Cultura y Ciudad que llevaba Juan Calatrava y bueno, pues primero nos parece fantástico estar en esta escuela porque estábamos comentando las escuelas mejores que conocemos por muchos motivos, ¿no? Pero sí, nos hacía ilusión venir aquí porque, bueno, Rafael de la Cruz, muchas gracias y enhorabuena, digamos, a la dirección de la escuela, al equipo que lleva a cabo, que impulsa estos proyectos. Y, bueno, simplemente nos presentamos rápidamente, nos acaba de presentar, muchas gracias, Sergio García, profesor junior de la escuela, profesor senior, y entonces pues hacemos tándems y hacemos dentro de un equipo donde hay muchas personas, que es este grupo Paisajes Urbanos y Proyecto Contemporáneo que fundamos hace algo más de 10 años, 12, y en el que, entre otras cosas, hemos trabajado bastante en estos temas, ¿no? Entonces, con ese título de Ciudad de Bloques, parece, y con ese subtítulo de Visiones Retrospectivas y Prospectivas, parece que podemos dar algunas pistas que pueden ser útiles de nuestro trabajo durante estos años. Entonces, este collage parecía que era interesante, es un collage del póster de un congreso reciente que estuvimos en septiembre, este mes de septiembre pasado en Belgrado, que da una visión global del grupo International Seminar of Urban Forms, o sea, formas urbanas. Yo creo que esto da una pista de un poco, primero, de la relevancia que tiene en muchas ciudades europeas y españolas. Conforme uno va al este de Europa, todavía más, hemos recorrido bastantes ciudades de toda Europa, y muchas del este, donde todas estas cuestiones pues, son, digamos, cuestiones de conjuntos de bloques, llamamos así, de la ciudad de bloques. El urbanismo abierto tiene mucha relevancia, ahí se ve un casco histórico, una ciudad nada menos que Belgrado, muy importante, y la importancia que tienen los conjuntos de bloques abiertos. Esto da una pista. Y otra es la aproximación. Pues claro, aquí hay mucha gente que analiza estos procesos desde el punto de vista económico, socioeconómico, cultural, político, geógrafos, historiadores. Digamos, nosotros somos arquitectos, pero somos urbanistas y nos parece interesante, importante, pues, tener una visión específica que no sea muy limitada, que sea amplia y que sea una perspectiva urbanística, morfológica amplia, ¿no? Y esto parece que ahí da una idea, ¿no? Lo que vamos a contar muy rápidamente es no todo lo que hemos hecho durante estos años, sino algunas reflexiones en torno a trabajos desarrollados en algunos temas, ¿no? Aquí los agrupamos en 4 bloques temáticos. El primero, una reflexión más bien teórica sobre el contexto histórico urbano, la modernidad, siempre decimos modernidad, entre comillas, de los polígonos, las barriadas que se llaman, curiosamente, en Andalucía, en otros sitios, yo creo en Barcelona siempre, y en Zaragoza, en otros que se llaman polígonos, y bueno, es muy significativo. Los distintos términos, housing estates, es el término más en el mundo internacional anglosajón, se utiliza mucho no solo en Inglaterra, en otros sitios. Y nosotros desde ahí decimos, hay una reflexión teórica de lo que significaron y todo el debate que se inició de hace muchos años y que sigue planteándose, ¿no? En segundo lugar, un poco cómo hemos analizado en muchas ciudades europeas y también españolas los proyectos y cómo se han ido materializando desde el principio en la producción de vivienda masiva. En tercer lugar, nos parece muy importante poner el foco en el diagnóstico y la dimensión urbana, no solo la dimensión constructiva, la obsolescencia de la construcción, los problemas de cómo han ido envejeciendo los conjuntos de vivienda social, pero también cómo han ido envejeciendo en relación a la ciudad. Nos parece muy importante.
Y por eso ha habido muchas situaciones relativamente homogéneas al principio y que han ido variando con el tiempo, ¿no? Y en cuarto lugar decimos, bueno, también hemos ido explorando no solo desde un punto de vista teórico, sino también haciendo propuestas, explorando con nuestros grupos de máster o de estudiantes, pero también en transferencia del conocimiento del ayuntamiento, etcétera, ¿no? Bueno, pues así, muy rápidamente, el primer contexto trataría de estas cuestiones más teóricas, pero que nos parecen muy importantes para ver cómo han ido planteándose estas preguntas, ¿no? ¿Hasta qué punto los conjuntos de vivienda abierta, que suponen un cambio muy importante de los años 50, 60, en todas partes, y esto es una cuestión, si se tiene una visión global, nos parece una cuestión fundamental, nos parece, es tener a la vez visión local y global, ver un conjunto en cualquier sitio, en cualquier ciudad, pero ver que forma parte de una generación de producción de vivienda masiva en toda Europa. Si uno tiene una visión amplia, pues ve que hay un punto de inflexión y el momento en el que se plantean todas partes y, por tanto, corresponde a una serie de principios que llamamos los principios de la modernidad, el movimiento moderno, el urbanismo funcionalista moderno, en fin, con todas las variantes, matices, etcétera, que se quiera, ¿no? Entonces, la pregunta es hasta qué punto, y sigue siendo debatido, hasta qué punto esto responde a esos principios o simplemente, o no, más bien, es el resultado de una serie de circunstancias de producción, de promoción, de vivienda masiva, cuestiones económicas, cuestiones constructivas, etcétera. Esta es una cuestión viva, ¿no? Ahí la pregunta fundamental es, o una de las preguntas es cómo, por qué desde el entusiasmo inicial, en fin, todos los arquitectos que hemos comentado que eran autores de los proyectos de esta época, aquí los que no hemos conocido, pero los hemos conocido indirectamente con sus escritos y sus entrevistas y demás, cómo se pasa de ese entusiasmo inicial, es decir, vamos a hacer una nueva ciudad de otra manera y nos olvidamos de las manzanas, de las calles, de las plazas, de los tejidos urbanos tradicionales y hacemos una ciudad abierta, con bloques más higiénicos, más abiertos, grandes posibilidades, y cómo se pasa a una crítica radical a partir ya prácticamente cuando se están construyendo, los años 60, 70, esas son las preguntas, nos parecen importantes. Entonces, desde el grupo nuestro, digamos, comenzamos hace 12 años esta publicación, que hay un collage que podría ponerse en paralelo a este de Belgrado, pues esto es de Zaragoza, para ver un poco cómo delimitar a través de las formas urbanas, pero sin una visión en absoluto formalista, sino teniendo en cuenta las circunstancias culturales, históricas, económicas, etcétera, de lo que pasa en todas las ciudades y cómo pesa en una ciudad, en este caso Zaragoza, para tener esta visión, estos conjuntos. Aquí se podían detallar y lo que se hizo en su momento pues es analizarlos a fondo, también bueno, analizarlos a distintas escalas, a escala urbana, escala intermedia, escala ya de vivienda y escala de detalles. Es uno de los proyectos iniciales que dio lugar a un proyecto nacional que llamamos internacional también, con colaboración de gente de fuera de España, y lo llamamos con ese acrónimo URESP, es Urban Regeneration Housing Estates en España, ¿no? Housing Estates, para que se entienda que en el fondo estamos hablando de este Housing Estates, que son los Rans and Sams, que son los Rothschild-Lungen, que son los Quartieri en Italia, tendría más que ver con las barriadas, barrios construidos de manera unitaria en distintos lugares. Bueno, pues a partir de este proyecto recorrimos ciudades, hemos ido recorriendo durante mucho tiempo, polígonos en todas partes y en paralelo debatiendo con colegas internacionales y nacionales en todas partes. Ahí se ve un poco algunas muestras de casi la última, ha habido distintas generaciones de estudios también sobre el tema, que han ido cambiando la perspectiva sobre estas cuestiones. En Francia en particular, los Rans and Sams han dado lugar a debates muy interesantes con distintas variables, distintas dimensiones. En Holanda, muchísimo, en todas partes, Tower and Slab por arriba y la línea de abajo, pues más próximo en Portugal. En España aquí tenemos un número de nuestra revista ZARC número 5, 2015, que le llamamos así, el legado de la vivienda masiva moderna.
con muchas colaboraciones internacionales de Europa y del este de Europa en particular, porque tuvimos convenios también con distintas universidades europeas, y de ahí, a la vez, en ese una publicación, pues una publicación monográfica sobre un polígono en Zaragoza. Antes, después, casi en muchos de ellos hemos tenido la perspectiva de unos 50 años, una final de los 60, muchos están celebrando en Barcelona, en Zaragoza, en muchos sitios, 50 años desde que se construyó. Bueno, pues ahí monografías, digamos, por tener siempre esta visión global local, ¿no? Luego, en fin, dentro de estas preguntas teóricas, la idea de que en algunos casos se plantearon buenos proyectos desde el principio y la convicción de que la forma de construir ciudad en paquetes unitarios, actuaciones unitarias con bloque abierto, ha dado lugar a proyectos excepcionales dentro de la cultura arquitectónica y urbanística europea, pues de los mejores ejemplos, pero también eso han sido excepciones dentro de la producción de vivienda masiva en todas partes. Aquí vemos estos diagramas muy conocidos de SMEI, de un poco la imposición del bloque de la ciudad abierta, en fin, rápidamente, solamente por recordar y tener siempre presente estos hitos que a veces se explican en las escuelas de arquitectura. Hemos explicado a veces que era la idea de la historia de la arquitectura por un lado, el urbanismo por otro, es decir, tener presente esta doble visión nos parece fundamental para entender que esa imagen, pues de May, de Gropius, de Le Corbusier, etcétera, bloques abiertos, bueno, a veces no es tan distinta muchas de las cosas que vemos. Estamos viendo Belviche, estamos viendo polígonos de ciudades europeas y españolas, etcétera, CIAM 3 y CIAM 4, la ciudad en el parque, en fin, la Carta de Atenas. La Carta de Atenas, ¿hasta qué punto? Y esa es una discusión. Entonces, es la vulgata, dice algunos autores, es la vulgata de la Carta de Atenas, ¿no? En fin, un segundo bloque es seguir la pista a esos buenos proyectos de conjunto, las supercuadras de Basilea, que nos parece sensacional. No solo hacia conjuntos, hablando de producción de vivienda masiva moderna, ¿no? En fin, la joya de la corona realmente la ciudad en el parque, Tapiola, pues uno va por allí, por Helsinki, y dice, mira, esto es un 10, ¿no? Pero esto también, es decir, tanto en áreas periféricas, áreas centrales, Londres, Pimlico, Churchill Gardens, en fin, 10 en todos los sentidos, la integración en la ciudad, la escala, tanto escala urbana, escala intermedia, diseño urbano, relación con los espacios públicos, accesibilidad, etcétera, ¿no? O, en fin, Roehampton en Londres, pues los ideales modernos materializados con alta calidad, ¿no? En un congreso que estuvimos en un encuentro muy interesante en Lisboa hace unos años, se hablaba de las categorías Best, Good, Standard, Poor. Es decir, hay algunos, como las buenas prácticas, buenos proyectos, muchos estándares, y el problema, y esto decía Amador Ferrer, uno de los primeros que estudiaba los polígonos en Barcelona, un colega que decía, no, es que hay muchas cosas, pero esto es Mombau, en Barcelona, premiado en todas partes, ejemplo de polígono de primera alta calidad, ahora en redes internacionales. El problema es que era casi una excepción, ¿verdad? Había un otro, no sé, este de Besos, pero todos los demás pues no tenían esta calidad, ¿no? En esos años, por poner una ciudad más pequeña, ¿no? En Reus, el barrio Gaudí de Ricardo Bofill, ahora casualmente en esta misma revista, por otra serie de motivos, se recupera, se analiza, se dice, bueno, estaban viviendas muy económicas y tenían esta calidad y estaban, en fin, en ese momento de gran experimentación, final de los 60, hasta principios de los 70, cuando en el fondo lo que predomina es esto otro, ¿no? Es la Meridiana, es Belviche, en fin, por poner el caso de Barcelona, o en Francia, Sarcelles, que es interesante ver cómo ese nombre, Sarcelles, ha dado lugar a esas críticas de los polígonos, llaman los franceses en Francia, hablando de los grands ensembles, dice el problema de la sarcelitis, les llaman así, ¿no? Como una connotación muy peyorativa, ¿no? Un polígono sarcelita es un polígono de este tipo, monolítico, sin vida urbana, con todo tipo de problemas, etcétera, ¿no?
si vamos, bueno, Toulouse-Mirail, nada menos, Candilis, Booth, en su momento, uno de los ejemplos internacionales, altísimo nivel, pues ahí vemos demoliciones, grandes problemas que hay que ver hasta qué punto, se dice, ¿no? Los arquitectos generalmente dicen son problemas sociales, en otros sitios decimos son problemas, el debate del principio de aplicación de unos principios muy rígidos y una construcción muy rígida, pero no por problemas solamente económicos, como a veces sí, es que se materializó, a veces sí, otros no. Bijlmermeer, en Ámsterdam. Este es vamos, me gustaría contarlo con calma porque es muy interesante. Por tiempos de estudiantes en la Escuela de Barcelona íbamos con Ignasi Solà Morales y nos enseñaban en el ayuntamiento, en los 70, cuando estaba recién inaugurado. Esto es lo último, en Ámsterdam, lo más moderno. Todavía era el francés, el idioma internacional. Ya tenemos proyectos de lo más moderno y alto nivel, ¿no? Alto nivel. Al cabo de pocos años, ya de profesores en la Escuela de Barcelona y luego en la de Zaragoza, visitamos el conjunto y decían, esto es big mistake, el gran error del urbanismo y la arquitectura moderna en Ámsterdam. Y hemos tenido que demoler ya más de la mitad de los edificios. Bueno, ¿qué pasa, no? Entonces, nos parece que es muy importante tener muy presente estas cuestiones que parecen alejadas de los problemas muy concretos de lo que pasa y, por tanto, pasar a realizar diagnósticos urbanos, ver hasta qué punto los problemas están en los proyectos iniciales o en los procesos de envejecimiento o en cómo han ocurrido las cosas. Bueno, tener esta visión global que aquí simplemente decimos que en el trabajo del grupo nos hemos dedicado a comparar realidades muy diversas, reconociendo la diversidad de situaciones, pero que es lo más fácil, decir, no, es que este caso es distinto, es que, claro, cualquier caso es diferente, es específico, cada ciudad es específica, cada polígono es distinto, pero hay muchas cuestiones paralelas si se analizan como procesos, se analizan desde las estrategias, desde los principios de los proyectos y descubrimos la responsabilidad relativa de los proyectos de arquitectura y en este diagrama, solamente para pasar a la segunda parte, paso un minuto, que explica un poco, unos colegas ingleses y holandeses que han estudiado el tema, esa sensación de homogeneidad inicial que en los años 60 y 70 es cuando las ciudades europeas más se parecen, es decir, están construyendo en todas partes urbanismo abierto. Y luego hay una divergencia por una serie de situaciones y hay conjuntos que envejecen mejor y otros que envejecen muy mal, por unas circunstancias complejas, ¿no? Y nos parece que eso es un punto de partida muy importante para entender lo que pasa en cualquier lugar. Bueno, simplemente a partir de ahí seguimos. Bueno, gracias, Javier. Pues, bueno, estos patrones, ¿no?, de divergencia, cuando intentábamos estudiar, ¿no?, qué es lo que estaba pasando, ¿no?, identificábamos también cuáles eran los problemas, ¿no?, que estaban reconociendo la literatura dentro de estos conjuntos, ¿no? Factores complejos, factores que vienen, pues, desde lo arquitectónico, lo urbanístico, pero también lo social, ¿no?, y lo económico, ¿no? Podemos ver algunas palabras clave: falta de variedad, segregación social, desempleo, localización. Y también, ¿no?, ante esta complejidad observábamos que en España estaban abundando intervenciones que solo atajaban algunos, ¿no?, de estos problemas. En concreto, y sobre todo casi de forma exclusiva, estábamos enfocándonos sobre todo en la eficiencia energética, que por supuesto es muy importante. Pero si volvíamos a mirar esta nube de palabras, veíamos que la responsabilidad de la arquitectura y del urbanismo y nosotros, ¿no?, como diseñadores urbanos, podemos trabajar, ¿no?, sobre muchos más factores, ¿no? Podemos ser en ese sentido más ambiciosos. Podemos trabajar sobre la localización, podemos trabajar sobre la integración, sobre la variedad de usos, sobre la definición del espacio público, sobre la variedad tipológica. Y también, ¿no?, reconocíamos que de la misma forma que había un paralelismo, ¿no?, con el encontrar esos proyectos mejores, ¿no?, que nos contaba Javier, y también otros proyectos pues no tan buenos, ¿no?, de la misma forma encontrábamos también diagnósticos y propuestas de intervención que les sucedía un poco lo mismo, ¿no?
proyectos que habían entendido desde el diagnóstico cuáles eran la complejidad del problema y cómo se podía actuar, y también proyectos a los que les costaba, ¿no?, identificar o daban unas aproximaciones simplistas, ¿no?, a esa idea del diagnóstico y por lo tanto también a sus soluciones. Por lo tanto, desde el grupo de investigación pensábamos que dar herramientas para diagnosticar, para hacerse las preguntas adecuadas para la intervención, podía ser una vía de investigación útil que pudiera ayudar, ¿no?, a la intervención de estos conjuntos. Y lo que hicimos fue, es complejo, ¿no?, sistematizar una serie de indicadores que nos puedan ayudar a encontrar, a ser operativos en nuestro diagnóstico, pero sí que queríamos, ¿no?, avanzar hacia esa construcción de indicadores que nos permitieran, pues como decíamos, afinar el diagnóstico, indicadores que nos permitieran ser operables, que nos permitieran actuar desde la arquitectura y desde el diseño urbano, que nos permitieran ver las especificidades de cada caso y que nos pudieran también dar pistas, sobre todo, sobre cómo intervenir. No vamos a entrar en detalle en cómo están construidos, no es interesante ahora mismo, lo podéis consultar en un artículo que publicamos en la revista CITES, pero sí que nos interesa contaros cuál es el relato que hay detrás de la construcción de cada uno de esos datos, ¿no? Cuáles son las preguntas que les hacíamos a los polígonos y en concreto a esos indicadores, ¿no? Les preguntábamos, en definitiva, cuál era el nivel de integración, ¿no? Cuál era la relación de la pieza urbana y del fragmento dentro del resto de la ciudad, ¿no? Y precisamente cómo había modificado esa relación a lo largo del tiempo, porque en muchos casos quizá encontrábamos cambios muy positivos. Pero también, ¿no?, le preguntábamos cómo se relacionaba con su entorno más inmediato, ¿no?, empezando a ver, pues, que hay situaciones muy diversas. No es lo mismo, ¿no?, el diseño de la Rambla de Prim en el caso del sudoeste del Besós, ¿no?, que la posición que ocupa la Avenida de Andalucía y las conexiones que hay con el resto de tejidos en el caso de San Cristóbal de los Ángeles, ¿no?, por mucho que existiera una mejora, ¿no?, de la intervención de Boa Mistura, ¿no?, en San Cristóbal de los Ángeles. También, ¿no?, le preguntábamos a los polígonos, en esos diseños iniciales y también en esas evoluciones, cómo se había diseñado la red de espacios públicos, porque encontrábamos que en el propio diseño había mayores, a veces, posibilidades para que se pudiera producir el encuentro de personas, ¿no? Y en este caso, ¿no?, de San Cristóbal de los Ángeles, podéis ver en las fotos, ¿no?, dos situaciones, ¿no?, muy diferentes, donde en una seguro que por el propio diseño podemos encontrarnos comercios, actividades, personas, ¿no?, y en otro, pues esa vitalidad de la calle, pues sabemos que no va a cumplir, ¿no?, quizá unos estándares. También nos preguntábamos hasta qué punto estos barrios eran barrios dormitorio y hasta qué punto trabajos que se han producido de dotaciones, de mejoras o de crecimientos alrededor del polígono habían mejorado quizá las condiciones de partida. También nos preguntábamos sobre cuál era la configuración del espacio libre, ¿no?, frente a ese esquema de Christopher Alexander en su lenguaje de patrones de que el espacio de la modernidad es un espacio del residuo, el espacio público es un espacio residual. Encontrábamos patrones que eran diferentes, ¿no?, y encontrábamos distintas formas de hacer, ¿no? No era lo mismo, pues, el espacio del Gran San Blas que el del sudoeste del Besós, que el de Montbau, que el del Sant Ildefons en Barcelona, ¿no? O también nos preguntábamos cómo se gestionaba ese espacio libre, ¿no? Cuál era la estructura parcelaria que había, que gestionaba, ¿no?, esos espacios libres que no públicos, ¿no?, en muchas ocasiones. Y también nos interesaba aproximarnos desde aproximaciones como las de Paniré, ¿no?, que se preguntaba la necesidad de que el parcelario pudiera funcionar para hacer evolucionar al tejido, ¿no? También nos preguntábamos cómo era la densidad, porque quizá la literatura coincidía en la masividad de las soluciones, pero no quedaba tan claro hasta qué punto eran espacios de alta densidad o de baja densidad, ¿no? Y cuando disociábamos y dejábamos de medir la densidad en viviendas por hectárea y empezábamos a cualificar esa densidad en términos de ocupación, de edificabilidad, de alturas, empezamos a encontrar matices y distintas situaciones también entre los polígonos y también distintas opciones, ¿no?, de densificación o de compactación de los mismos.
hablábamos también, ¿no?, de cuál era su diversidad edificatoria, entendiendo, ¿no?, que al estudiar la diversidad edificatoria estamos trabajando sobre la capacidad del entorno a atraer distintos tipos de familias y distintos tipos, ¿no?, de personas. Y también, ¿no?, analizábamos ese diseño a la altura de los ojos siguiendo los trabajos de Jan Gehl, ¿no?, de cuáles eran las condiciones de la escala humana, ¿no?, del espacio libre, cómo es la presencia de los elementos de vegetación, de automóviles, de vehículos sobre el espacio público, dónde se estaban produciendo los accesos a los edificios y se estaban configurando, según Richard Sennett, bordes que sean membranas o realmente muros infranqueables, ¿no? ¿Cómo lo hicimos? Pues lo hicimos a través de análisis espacial, de análisis de datos catastrales, de revisión de muchas metodologías, de adaptación de las mismas y bueno, de también muchas visitas in situ y también de comprobar muchas intuiciones en esas metodologías y en esas visitas in situ, ¿no? Realizamos diagnósticos específicos para 28 casos de estudio en 3 ciudades españolas, en Madrid, Barcelona y Zaragoza, sobre todo pues para dar con esa visión operativa, ¿no?, del diagnóstico, porque bueno, nos parecía que lo importante no era atajar uno de estos problemas, sino encontrar la especificidad del problema en cada caso de estudio e intentar encontrar soluciones que de forma integral, ¿no?, pudieran solucionar todos ellos a la vez. Porque sí que veíamos una gran oportunidad en estos tejidos, y es que existe suelo vacante todavía frente a otras formas urbanas, ¿no?, y sobre todo son crecimientos ordenados. Por lo tanto, las intervenciones pues quizás son más fáciles o tienen ventajas, ¿no?, respecto a otras formas urbanas. Y bueno, esto es lo que estábamos realizando en nuestras investigaciones, que también trasladábamos al aula, ¿no?, y trasladábamos a nuestro trabajo docente, ¿no? Los grandes urbanistas hablan, ¿no?, de la necesidad también de trabajar en las primeras periferias, tanto las ordinarias, ¿no?, de crecimiento gradual, como también las unitarias, ¿no?, de los polígonos residenciales. Y en nuestros talleres de regeneración urbana del máster pues dedicábamos gran parte, ¿no?, de nuestros esfuerzos en estudiar estas primeras periferias y en concreto trabajamos uno de los años precisamente en el conjunto de Balsas de Ebro Viejo, que es un laboratorio perfecto en Zaragoza, ¿no?, de unas 1.600 viviendas, donde veíamos, ¿no?, donde volvíamos a estudiar y a preguntar cuál era el punto de partida, cuál era la responsabilidad del proyecto inicial, cómo ha evolucionado el conjunto y qué oportunidades y problemas, ¿no?, presenta ahora el mismo. Y de forma paralela, ¿no?, trabajábamos en proyectos de transferencia con la administración pública, ¿no?, en concreto un proyecto de apoyo, ¿no?, para la obtención de fondos Next Generation, donde nuestro trabajo consistía en entender la pieza del polígono en un entorno en relación al resto de la ciudad y preguntarnos pues, qué papel jugaba, ¿no?, en términos de centralidad, de integración, de mixtura, qué capacidad de densificación tenía y resolver ya solo en el ámbito elegido, ¿no?, pues cómo podíamos mejorar la definición del espacio público, cómo podíamos aumentar, ¿no?, la mezcla de usos o la variedad tipológica, cómo podíamos mejorar la calidad de la vivienda y, por supuesto, ¿no?, cómo podíamos atender a criterios medioambientales, ¿no?, de diseño del espacio público. Nos gustaría aprovechar estos 3 últimos minutos de la intervención, ¿no?, precisamente recapitulando esa idea del legado ambivalente, ¿no? Por un lado, un legado problemático, pero a la vez un legado que tiene aspectos muy positivos de identidad, de buenas condiciones para la mejora de la vivienda, de crecimientos ordenados, de crecimientos planificados, de posibilidades, en definitiva, de ser polos de catalización, ¿no?, del entorno urbano. Pero también un legado ambivalente en cuanto a actitudes recientes, ¿no?, muchas veces identificados como problemáticos también por parte, ¿no?, de las administraciones públicas, pero quizá también con una gran oportunidad, ¿no?, que son estos grandes fondos de regeneración, de rehabilitación y regeneración, en un momento también maduro en el que quizá sabemos cómo afrontar o sabemos cómo intervenir de una forma más precisa, ¿no? Y donde, bueno, nos gustaba como actitud, ¿no?, cómo podemos aprender, ¿no?, y proyectar de forma acompañada, ¿no?,
Pues por un lado acompañados de textos, de referentes, de personas que están hablando, que están pensando, que siguen, ¿no?, aportando ideas, y donde nos gusta conversar, ¿no?, con autores, ¿no?, preguntarnos qué dirían si estuvieran visitando, pues por ejemplo, Territorio Norte, ¿no? ¿Qué diría Richard Sennett sobre la capacidad de evolución del tejido? ¿Qué diría Jane Jacobs sobre la habitabilidad del espacio público? ¿O qué diría, ¿no?, Paneré sobre la forma, el proceso de crecimiento y de densificación, ¿no?, del propio tejido? En definitiva, queremos reclamar, ¿no?, la utilidad de la teoría para proyectar. Pero también, ¿no?, nos tenemos que acompañar de buenos proyectos, tanto de buenos proyectos iniciales como también de buenos proyectos de intervenciones ya realizadas, pues, en España y en el resto de Europa, ¿no?, donde no se trata de copiar las recetas, sino de entender los modelos, ¿no?, que hay detrás de estos proyectos. Se trata de comprender la intención, ¿no?, de diseño urbano de Monbau. Se trata de reconocer, ¿no?, la intención de mixtura de Leslie Martin en Roehampton, pero también, ¿no?, de la actitud de maximizar el habitar y el confort de la vivienda de Lacaton y Basal, o de cómo es posible definir mejor los espacios públicos a la vez que complejizar los tejidos urbanos, ¿no?, en el caso de Poptaghof en Delft. Os dejamos una lista de referencias con trabajos que hemos realizado al respecto, porque esto ha sido una breve pincelada, ¿no?, de los mismos, por si quisierais profundizar en ellos. Y bueno, pues os animamos, ¿no?, también a conocer nuestro trabajo, porque hoy venimos en representación, ¿no?, de Paisaje Urbano y Proyecto Contemporáneo, este grupo PUPC. Y os animamos también, ¿no?, a visitar nuestra web del grupo. Gracias por vuestro tiempo, por vuestra invitación y también por vuestra atención. Y como queda 30 segundos, creo que nos hemos ajustado bastante. No, simplemente mensaje optimista, que es que estamos rodeados de gente que solo habla o que tiende a enfatizar la dimensión problemática de este legado, ¿no? Por supuesto, no somos ingenuos, es un legado problemático, pero nos parece que es un momento histórico en el que, decía ahora Sergio, o sea, sabemos cómo hacerlo, somos profesionales y lo que pasa es que hay responsabilidades compartidas de arquitectos, de políticos, de vecinos. Y nosotros siempre hacemos estas exploraciones proyectuales. Lo que hacemos el primer día es ir a ver a los usuarios, vamos a ver a los vecinos. ¿Y usted qué tal? Pues está muy bien porque tengo aquí ventilación, antes vivía en otro sitio, he mejorado, pero luego está muy mal el espacio público, tal. Visión y luego visión de los políticos, de los responsables técnicos del ayuntamiento, de otra visión, a veces son colegas nuestros. Y luego nuestra visión, decimos, nosotros somos independientes, vamos con la universidad y no nos comprometemos ni con unos ni con otros, tenemos todos los puntos de vista y luego vamos acompañados, como decía ahora Sergio, digamos, de reflexiones teóricas que es que si no, a veces partimos de cero. Entonces es absurdo partir de cero cuando hay una experiencia acumulada brutal, internacional, y con este mundo de la inmediatez y de Internet estamos sobrevolando el día con informaciones y PDFs por aquí y por allá. Me parece muy importante ser sistemáticos, tener esa perspectiva comparada y saber que hay mucha gente trabajando a la vez por no salir de Europa, en todo el mundo. En toda Europa, por lo menos, estamos todos muy cerca. Pues nada, muchas gracias. Dios gracias.